nuestra Biblia entonces en Apocalipsis capítulo 17. Hemos llegado al final de este estudio enmarcado en las profecías bíblicas. Acuérdense que estamos destinando nosotros todos los días domingos en la tarde para estudiar profecías bíblicas, porque la profecía bíblica nos permite entender para dónde vamos. Un gran síntoma que está ocurriendo hoy día es que el cristianismo se ha estacionado en lo presente, y nosotros lo vemos inclusive en toda la predicación del Evangelio. El Evangelio no es solamente lo presente, sino lo porvenir. Me acuerdo de Romanos 8 cuando dice: a los que antes, ¿se acuerda? Conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó, ¿qué más dice? Glorificó. Es decir, es una proyección desde la eternidad y hacia la eternidad. Siempre lo decimos de esa manera. La eternidad pasada, la eternidad futura. El problema es que hoy día, como se han cerrado las profecías bíblicas, parece que no existiera porvenir, no existiera futuro, no existiera gloria venidera. Solamente está centrado en un asunto presente y solo presente. Y eso es producto de que las profecías se cerraron. Esto tengo que repetirlo continuamente como el Señor lo enseñaba, ¿cierto? Ya os lo he dicho antes, los apóstoles decían: ¿cuántas veces lo he dicho? Pedro dice: me preocuparé que las mismas cosas se enseñen, etcétera, para que podamos comprender que la profecía bíblica no puede cerrarse en las iglesias. Hay iglesias que antiguamente se enseñaban profecía bíblica y después dejaron de enseñar, porque es muy cismática la profecía bíblica, crea separaciones, crea cismas de separación. Lo que decía nuestro hermano es un síntoma. Nadie quiere comprometerse, ni comprometer su ministerio, ni comprometer su audiencia, diciendo las palabras que deben ser apropiadas, ¿cierto?, directas, en un análisis tan claro, hermanos, como lo es la ramera del Apocalipsis. Siempre yo lo digo de esta forma. Cuando hay una canción que dice, tiene pelo de león, orejas de león, patas de león, cola de león, y no es león. ¿Qué es lo que es? No cabe duda, es león. De la misma forma, esta mujer que se hace pasar por la mujer verdadera, que no cabe ninguna duda, y lo vamos a leer en esta noche al finalizar, que es la iglesia de Cristo, una doncella, ¿cierto?, ganada por la propia sangre de Cristo, vestida no de púrpura y escarlata, sino que vestida de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, sin arruga ni cosa semejante, gracias a la sangre derramada ahí en la cruz. Entonces esta mujer es una usurpadora, es una plagiadora, que quiere engañar y decir: nosotros somos la iglesia verdadera. Es una iglesia, es una mujer. Entonces uno dice por descarte: ¿quién será? ¿Quién se viste de lino fino, hermanos? ¿Quién está sentado sobre 7 colinas? ¿Quién es esa ciudad de las 7 colinas? Y que además, como lo decíamos la semana pasada, tiene poder político. No hay otra iglesia, hermanos, no hay otra institución religiosa que presuma ser cristiana y que se vista de lino fino, porte cáliz de oro, esté en la ciudad de las 7 colinas, no cabe duda, es Roma, y que tenga poder político, y además, como lo dijimos, está sentada sobre muchas aguas, ¿se acuerda? Es decir, esa expresión sentado significa en el idioma, más que en el idioma, en la cultura rabínica, el que se sentaba era el que tenía poder y maestría. Por lo tanto, vemos que esta mujer se sienta en muchas naciones, en muchas aguas, ejerciendo poder. No hay otra. Es la Iglesia Católica Romana. Los antiguos predicadores lo decían con todas sus letras. Yo siempre saco a colación el afamado predicador Charles Spurgeon, ¿cierto? El inglés, que decía desde el púlpito, con una autoridad increíble, dicen los testigos de cómo predicaba él, no le interesaba caer bien o no, decía: arresten al Papa. Así lo decía él. Parece que eso no existe hoy día. Arresten al Papa por serios cargos de que es el anticristo. Lo decía de manera irónica. En sus predicaciones está esos registros. Pero esto cambió paulatinamente, avanzando. Quiero hacer un resumen para irnos aproximando al fin de este tema. Después del Concilio Vaticano II, ustedes saben muy bien, vino un adorno, no lo voy a decir en italiano, no pronuncio el italiano, un adorno de la iglesia evangélica. Ya no era la iglesia que perseguía a cristianos, que los consideraba como herejes, sino que ahora, a partir del Concilio Vaticano II, ¿cierto?, década del 60 para adelante, los llamó hermanos
apartados, hermanos separados. Y les decía, las puertas están abiertas, los brazos abiertos para que retornen a su madre iglesia o a su iglesia madre, la iglesia católica, apostólica y romana. Y muchos mordieron el anzuelo, sobre pretexto de evangelizar, de tener poder, de con esto vamos a tener más presencia, vamos a conquistar las naciones, vamos a poder predicar el evangelio de Cristo. Se movió todo un armazón ecuménico que hasta el día de hoy tiene eficacia para poder, ¿no es cierto?, comillas, evangelizar con otro evangelio, no el evangelio de Cristo. Entonces lo decíamos antes de comenzar, mis hermanos, antes de introducirnos al texto. Hoy día vemos un escándalo, un rasgar vestiduras del pueblo evangélico, porque el día de ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue?, que se ofendió, ¿no es cierto?, la fibra, ¿cierto?, la sensibilidad de la iglesia evangélica, porque en las Olimpiadas, o mejor dicho, en los Juegos Olímpicos, que no es lo mismo, entre paréntesis, técnicamente no es lo mismo, en los Juegos Olímpicos se hizo una inauguración abiertamente transgresora respecto a los valores cristianos. Por supuesto, eso no lo vamos a negar. Una exacerbación de la inclusión homosexual y pervertida, etc. Pero entre eso aparece esta imagen que nunca representó al cristianismo bíblico, que es la famosa pintura del renacentista Leonardo da Vinci. Quiero decirlo hoy día de nuevo a esta hora para ver si alguien no escuchó en la mañana y a lo mejor no va a escuchar tampoco hoy día. Y no lo va a escuchar nunca, no sabemos. Pero si es que está hoy día y no estuvo en la mañana, hablamos de esto. Esa famosa última cena pintada por Da Vinci por ahí por el 1400 y algo, siglo XV, es una parodia. Ya era una parodia de lo que era la cena del Señor. Entonces usted si la observa, usted ve ahí grupo de personas, ¿cierto?, puestos en una mesa larga, que no tiene nada que ver con los relatos bíblicos. Los hebreos no usaban mesas largas, sino que se sentaban en el suelo, comían en el suelo. Los orientales son así. Pero más allá de eso, aparecen travestis ahí. Lo voy a decir con todas sus letras. ¿Para qué voy a decir afeminados, señoritos? Travestis, mujeres en medio de los discípulos, hermano. ¿Qué le parece? Y al menos 3, y sin dejar afuera la imagen amanerada con la cual este hombre Da Vinci pintó, se supone, a Jesús. O sea, cualquier cristiano que esté medianamente en línea con la palabra dice, esta pintura no me representa en lo absoluto. Pero hoy día los evangélicos están de muerte. Hermanos, no hay discernimiento. ¿Y sabe por qué no hay discernimiento? Lo dice Hebreo, porque el pueblo de Dios es tardo para oír. Prefiere escuchar. Hoy día en las redes sociales escucha, me gustó este predicador, me gustó este que tiene el melón en la cabeza porque habla cosas nuevas, sabe hebreo. Y la gente se va por ese lado sin analizar absolutamente nada. Como lo decía el hermano Román, debemos ser como los de Berea para poder tener discernimiento. La escritura trae crecimiento, el crecimiento trae madurez, la madurez nos da discernimiento. ¿Sabe lo que significa discernir? Darnos cuenta lo sutil del engaño. Porque el anticristo, hermanos, y dicho muy de paso, va a tener, porque no va a aparecer sin que nosotros salgamos de aquí, va a aparecer con un cariz cristiano. Va a venir hablando de Cristo, va a venir prometiendo paz y seguridad en Cristo, y muchos le van a creer, que es lo que ya está pasando con tipos de anticristo que están en el escenario mundial. Ustedes los conocen, el mismo Trump, Bolsonaro en Brasil y qué sé yo, Bukele, todos hablan de Cristo y hacen gárgaras con el evangelio y no son cristianos, engañan a la iglesia evangélica que no tiene discernimiento. Y eso es producto de la desobediencia nuestra. En la mañana hablábamos de Jonás. Desobedecer al Señor siempre trae consecuencias. Y una de las desobediencias es decir, estamos hablando de profecías bíblicas, está perdiendo el tiempo usted. Así están los pastores de hoy día. Y se juntan y hacen conferencias, creen, para advertir al pueblo de Dios lo que está pasando. No, es para hablar solamente de lo presente. Es como el sermón del cura. ¿Cuántos fuimos al cura o a la misa cuando éramos chicos y se nos hablaba solamente de moral y vida cívica? Ética, moral y vida cívica. De manera que salíamos de las misas con el pecho inflado, porque nos sentíamos que nosotros éramos los santos y el resto todos pecadores y todos transgresores. Pero el Evangelio, hermano, nos pone en nuestro lugar, nos humilla,
nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos presenta a un Dios amoroso, misericordioso, eternamente bueno, que nos quiere salvar. No tiene nada que ver con la religión. Y esta mujer es el brazo religioso del anticristo. La mujer que monta la bestia escarlata, ya lo vimos la semana pasada, es decir, el poder político no solamente se va a presentar así, sino que con un cariz muy benevolente, muy humanitario, muy religioso. Y la gente va a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá batallar contra ella? Y le damos gracias al Señor porque a nosotros se nos revela como una bestia. Y si la comparamos, lo dijimos la semana pasada, con la bestia las bestias que vio Daniel en el capítulo 7, dice que es una bestia terrible y espantosa, porque las bestias previas eran descriptibles, una como león, otra como oso y otra como leopardo, pero esta bestia es terrible y espantosa, se revela para nosotros, pero para ese tiempo la gente va a decir, este hombre es una dulzura, este hombre trae el mensaje que todos esperamos, y todas las religiones, mis amados hermanos, van a converger en este personaje. ¿Y quién va a ser la anfitriona religiosa? Por supuesto que esta mujer, vestida de púrpura y escarlata, con su cáliz de oro, con todo su armazón de jerarquías y todo lo que conocemos y hemos estado hablando todos estos meses. Pero llega al final, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor no tiene claro lo que está pasando, lo que va a pasar y Él lo que va a hacer? Ahí vamos a dar lectura entonces. Los invito aquí en Apocalipsis 17, versículo capítulo 17 de Apocalipsis, versículo número 15 en adelante, por favor. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 17:15. Me dijo también, aquí hay toda una revelación del Señor, ¿cierto?, a Juan. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos a comentarlo de inmediato. Esto significa que esta mujer tiene poder y presencia en muchas naciones. Aquí mismo en Chile. ¿Usted ha oído hablar de las nunciaturas apostólicas? Eso tiene un nombre con cariz religioso, pero en otras palabras se llama embajadora del Vaticano. La embajada del Vaticano se llama nunciatura apostólica porque el Vaticano es un estado hasta reconocido por las Naciones Unidas. Poder político, poder religioso. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ya los estudiamos la semana pasada. Una bestia terrible con 7 cabezas, ¿y qué más? Y 10 cuernos. 10 cuernos que hablan de reyes, de poder político. Estos, note, mire, ponga atención acá. Estos aborrecieron a la ramera. No dice así, ¿ah? ¿Por qué lo quiero hacer de esta manera? Porque muchos dicen que esto ya pasó, que esto ya es pasado, que esto ocurrió en el tiempo, ¿no es cierto?, que todo culminó en el año 70 después de Cristo. Primer paréntesis. Usted sabe que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis sobre el año 90 después de Cristo. ¿Cómo puedo interpretar que todo esto se cumplió en el año 70 si recién a Juan se le revela y empieza a escribir a partir del año 90 después de Cristo, después que se destruyó Jerusalén, después que los romanos invadieron y destruyeron todo? Entonces, aquí hay algo que no calza. Todo calza, como dicen por allá. La profecía es futura. Estos reyes que todavía no existen, este poder político, va a estar a la par con esta mujer, pero un día la van a aborrecer y la van a dejar sola. Dice el texto, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta es la caída de la ramera, de esta mujer, de esta religión misterio. Y como lo leímos en su oportunidad, si usted se acuerda, el capítulo 17, versículo 5, esta mujer en la frente porta un título. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjese que Babilonia tiene una historia larga, de miles de años. Si nosotros concluimos, no, se está refiriendo a la Babilonia antigua. No calza con esto que está diciendo, que se proyecta al futuro. No, es que la Babilonia es un sentido espiritual.
No calza porque aquí habla elementos que son realmente tangibles en el futuro, van a ser tangibles. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Juan, ¿para qué decir la profecía de Daniel? Lo dice Juan en el Apocalipsis. Es algo que va a ocurrir presencialmente, literalmente. Entonces, esta mujer, como madre, por supuesto, tiene hijas, ¿cierto? O sea, nadie es madre y no tiene hijos. ¿Ya? Cuando una vez preguntaba a un maestro en una clase de escuela dominical, ¿desde cuándo el padre es padre? Desde que tuvo hijo. Y si el padre es eterno, quiere decir que el hijo es eterno. Es una cuestión de lógica también, ¿cierto? De perogrullo, como decimos. Por lo tanto, si esta mujer es madre, tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas de esta madre? Todas las religiones, toda la religión, incluyendo la evangélica, que se ha alineado con esta idea de universalismo y de ecumenismo y de una religión universal en pos de ganar el mundo para un Cristo abstracto, un Cristo que no tiene doctrina, un Cristo que, sé sincero nomás. Ese es el engaño que no se discierne. Entonces, va a recibir la traición del poder político y la van a dejar sola. La van a dejar absolutamente sola. El anticristo se sacude, como se dice, se separa de su cara religiosa. Nunca olvidemos, lo citábamos la semana pasada, que el anticristo, como engendro de Satanás, y que el Señor lo reprenda, tiene lo voy a decir así, una obstinación: recibir adoración. La caída de Satanás es una sola. Quiso ser como Dios. Y eso le costó el ser arrojado del cielo con todos sus compañeros, sus rebeldes, los demonios. Por lo tanto, la obsesión de Satanás sigue vigente. Acuérdense lo que le dijo el mismo diablo al Señor ahí tentándolo en el desierto. Todo esto te daré. Cuando le mostró, ¿se acuerda? Todos los poderes, los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quiere ser adorado. Y eso va a ocurrir en el futuro. A tal punto que este anticristo, el hijo del diablo, va al templo de Jerusalén, que se va a reconstruir, por supuesto, y se va a sentar ahí y se va a hacer pasar por Dios. Eso va a ser en la segunda mitad de la gran tribulación, donde este anticristo se saca la máscara y muestra su verdadera identidad, logrando su gran, comilla, hazaña de sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y muchos van a morder ese anzuelo de engaño. Por lo tanto, aquí el anticristo, porque aquí está todo el poder, todo el armazón del anticristo, la persona en sí misma, que es la bestia, que es el hombre de pecado, el inicuo, la bestia, el anticristo, pero encierra estos poderes que están implícitos en este poder religioso, económico y qué más, y político. Como le llamaba, ¿se acuerda? ¿Cuánto era hermano Román, que siempre nos recuerda? Este personaje que se metió en la iglesia evangélica para adiestrar y capacitar a los pastores, que no era cristiano, era un hombre que sabía de filosofía y de mercado, Peter Drucker, ¿cierto? Peter Drucker. Él hablaba del taburete de 3 patas: poder político, poder económico, poder religioso. El anticristo va a tener ese poder. Pero aquí estamos llegando a un momento crucial de su camino, donde se desprende del lastre de esta mujer y la destruye, y la deja sola, la deja desnuda. La mujer queda sin poder. Bueno, la historia de la humanidad es una historia de traiciones, y aquí ocurre esta traición tremenda. Y el lenguaje es bastante desolador. Dice, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pero viene el versículo 17, que es tremendo, no podemos pasarlo así muy rapidito, porque Dios ha puesto en sus corazones, note, el ejecutar lo que, ¿quién? Lo que Él quiso. Este es un plan divino, no es una obra de las circunstancias. Ejecutar en sus corazones lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué le parece? Este pasaje es tremendo, hermano, porque aquí está poniendo en alto
en medio de toda esta catástrofe, de todo este descenso, en medio de juicio, porque estamos hablando del Apocalipsis, tiempo de juicio, y por cierto que para nosotros una tremenda lección, porque una lección sacamos aquí: Dios sigue teniendo el control. El mundo se cae de pedazos, Dios sigue teniendo el control. El hombre está con todo lo exacerbando la degeneración sexual, Dios sigue teniendo el control. Yo escuchaba evangélicos, leía por ahí, veía, uno se tiene que enterar de lo que opinan y gente de liderazgo, ¿eh? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué ocurre esto? ¿Acaso no está escrito que debe ocurrir, hermano? El Señor, dicho muy de paso, lo dijo literalmente, nunca nos olvidemos. Los tiempos finales serán de un profundo avivamiento. ¿Lo dice así o no? No, no dice nada de eso. Dice que serán de engaño. Mirad que nadie os engaña. Vendrán peste, vendrán, incluso dice epidemias, vendrá mortandad, vendrán guerras, terremotos y algo muy sintomático. La anomia, ¿cierto? Lo decíamos en la mañana, va a ir en aumento. La maldad va a ir en aumento. Y da luces claras de la característica de los hombres del último tiempo, como lo dice ahí en Lucas 17, como los días de Lot. Los días de Lot, usted dirá, ¿cómo eran los días de Lot? Y se va rapidito ahí a Génesis 19 y usted se va a enterar cómo eran los días de Lot. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Primeramente, básicamente, por la perversión sexual que también aparece en una correlación, como lo dice Romano 1, el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, porque no consideraron a Dios, ¿cierto? Como el creador, adoraron la criatura, invirtieron la creación, en lugar de darle gloria al Dios incorruptible, le dieron la gloria y adoraron al hombre corruptible. Y eso le llevó a una cosa funesta terrible, porque aún el uso natural fue cambiado. Hombre con hombre, mujeres con mujer y perversidad de lo que estamos viendo hoy día. Hermanos, lo hemos dicho miles de veces, no nos sentimos mejores. No estamos aquí como jueces, el juez es el Señor. Pero tenemos que decir la verdad, lo que está ocurriendo es parte clara, nítida, de lo que el Señor ya 2000 años antes, note, aquí no estamos descubriendo nada nuevo, 2000 años antes ya nos ha anticipado, como en los días de Lot. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sigue teniendo el control. No, lea este pasaje, reléalo, repáselo en la casa, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar como Él quiso. Él es soberano, Él hace lo que quiere. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, ¿qué le parece? Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Miren, hermano, antes de avanzar, vámonos a el profeta Jeremías, por favor. Versículo 25. Hay una cosa muy, muy interesante que debemos recordar, alguna vez lo hemos dicho. El Señor usa aún los cuervos conforme a sus propósitos soberanos, ¿o no es así? Los cuervos alimentaron con carne al profeta Elías. Y miren lo que dice acá, es muy interesante lo que dice la Escritura acá respecto al anuncio previo, profecías que se iban a cumplir y se cumplieron literalmente con el pueblo de Israel, donde el Señor anticipa desolación para Israel. Imagínense. Esto no es que si ocurrió o no ocurrió, ocurrió, hermano. ¿Y por qué? Porque Dios lo había dicho así. Jeremías capítulo 25, estamos ahí, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 9. O del 8 podemos tomarlo. Versículo 8 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Note, subráyelo eso. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo un rey pagano, un rey caldeo, no un hebreo, podríamos decir, no un hijo de Dios, le llama mi siervo? Porque todo el que sea usado para cumplir su santa voluntad es su servidor. Entonces, no engañemos en eso, hermano. El Señor establece ahora un vínculo, o va a establecer en el futuro un vínculo con la bestia para que cumpla sus propósitos soberanos. No olvidemos, hermanos, que lo que ocurrió con Judá
Vino la invasión del norte y se llevó las tribus deportadas a Persia, ¿cierto? A la antigua Babilonia. Nabucodonosor fue el siervo de Dios. ¿Qué le parece? Increíble, ¿no? Hermano, nosotros adoramos un Dios soberano. No un diosecito pequeño, lo decíamos, ¿cierto? Que se está rascando en la cabeza en el cielo. ¿Qué hago? ¿Cómo resolvemos este problema del mundo? La iglesia no hace lo que tiene que hacer, no ora lo suficiente. Por ahí escuchaba un pastor que decía que El Salvador tiene el presidente que tiene porque oraron. Y el Señor les dio. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa? No, cuidado con esa enseñanza destemplada. Todo está bajo el control soberano. Uno de los salmos que más me ha cautivado en estos últimos tiempos, que ha sido un convulsionado, no solamente para Chile, para el mundo, podríamos decir desde el estallido social que vivimos acá, ¿cierto? Es ese salmo que dice: estad quieto y mirad que yo soy Dios. ¿Qué puede pasar en la ciudad, dice el profeta Amós, que él no haya autorizado? Note, el Señor tiene el control de todo. Mire aquí mismo en Apocalipsis, hermano, vamos a irnos a la casa, al capítulo 6. Tarde libre. Bueno, en el capítulo 6, solamente ver un par de pasajes y avanzamos. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 en adelante dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Note esta frase: y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este? Usted podrá creer que hay evangélicos, facciones de evangélicos y de renombre, que dicen que es Cristo. A ese nivel de distorsión de la profecía bíblica por haberla abandonado y decir es una doctrina que no importa. No importa quién es. ¿Cómo no va a importar quién es si este jinete abre el tiempo del juicio? Es el anticristo. Pero ¿qué quiero resaltar en esta noche? Y lo estuvimos estudiando en su oportunidad, ¿se acuerda? Se le fue dada una corona. La autoridad que tiene este personaje no es una autoridad innata de sí mismo, no es autónomo, depende del Creador, depende de Dios. Mire, se avanza un poquito en el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7 en adelante, dice así, 7 al 10, Apocalipsis 13, 7 dice: y se le permitió, note, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, la paciencia, la confianza, esperar en las promesas de Dios. Resalte ahí la palabra del versículo 7, y se le permitió. ¿Sí? Después dice, y se le dio. La bestia no puede hacer nada sin su permiso, sin el permiso del soberano. Si usted lee más arribita, ¿cierto? O más adelante, mejor dicho, en el versículo 15 que dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, Dios concede poder a este personaje que se llama el anticristo para hacer cuanto su palabra, su consejo había antes determinado que suceda. Y si nos vamos al capítulo 17 que estamos analizando, tenemos bastante luz en el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es una decisión soberana. Ponerse de acuerdo en dar su reino a la bestia hasta, tiene cota de tiempo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Usted se recuerda cuando Pablo hablaba del faraón? Dice que el Señor levantó a Faraón para mostrar su poder. Él hace todo, hermano. Avanzamos. Versículo 18.
Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta mujer no puede ser una Babilonia antigua, no puede ser una Babilonia abstracta, tiene que ver con una descripción fiel de una mujer que se hace pasar por la iglesia de Cristo. Por eso que él la destruye, y lo vamos a leer, antes que se una a su iglesia. Cuando se una me refiero antes que celebre, ¿cierto?, las bodas del Cordero. Hermanos, pasemos al capítulo 18, en la última parte. Esto lo vamos a ver en bloque, porque si seguimos vamos a dilatar mucho todo. Pero aquí viene la caída final de esta mujer. Versículo 1 en adelante. Dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí vemos una imagen gloriosa, epifánica. Algunos interpretan lisa y llanamente que es la segunda venida de Cristo. Podría ser. Como podría ser un anticipo de la segunda venida de Cristo previo a la venida en gloria. Pero aquí hay algo que va a estremecer la tierra a tal punto que va a haber, dice que la gloria de todo esto va a iluminar, va a alumbrar la tierra. No va a ser así algo oculto, algo secreto, no, va a ser glorioso y lo va a ver toda persona. Versículo 2. Y este ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estas palabras a mí me llaman mucho la atención. Habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Una descripción severa, ¿no es cierto?, dramática. La otra vez cuando estuvimos un día domingo en la tarde estudiando esto, vimos unas imágenes, ¿cierto?, de un aula magna ahí en el Vaticano, ¿cierto?, la aula Paulo VI, donde se ve abiertamente una serpiente. Imagínense usted, es como que hiciéramos un local de reunión para nosotros con la forma de la serpiente. ¿Qué espíritu mueve a los organizadores, a los arquitectos, a los estetas de ahí? El espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás. Es una cueva de demonios, hermano. Si usted lee la advertencia apostólica de Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por hipocresía de muchos prohibirán casarse y etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos, hermano, un asunto bastante significativo, descriptivo. Es como se dice, para que se entienda, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahora, es muy interesante esto también que dice aquí y menciona toda ave inmunda, no solamente porque dentro de las iconografías del catolicismo romano aparece una ave descendiendo. No sé si la ha visto, que es pretexto de ser el Espíritu Santo. Pero no es una paloma, si usted se fija. Bueno, pero ese es otro tema. Pero sí es tema bíblico y exclusivamente bíblico el considerar, mis hermanos, que aquí vemos lo que el Señor Jesucristo anticipó respecto a esta deformación del cuerpo de Cristo o de lo que significa el reino de Dios, ¿ya? En el sentido de el desarrollo desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo de los creyentes. Cuando Él enseñó la parábola de la semilla de mostaza. La semilla es la más pequeña, creo que mide entre 1 a 2 milímetros, es muy pequeñita, y cae a tierra, germina y hace un arbusto. Pero el texto dice, no nos vamos a ir a la parábola porque no es nuestro tema, dice que no quedó como arbusto, sino que creció como árbol. Ahí hay un crecimiento anómalo, algo ocurrió. Y creció a tal punto su follaje, ¿no es cierto?, sus ramas, y dice el texto que vinieron las aves e hicieron nidos en sus ramas. Y uno dice, ¿qué significará esas aves que menciona el Señor? ¿Sabe que el propio Señor las interpreta? Las interpreta en una parábola muy similar, que es la parábola del sembrador. Dice que la semilla caía en el camino y venían las aves y arrebataban la semilla. Pero después arregló enseguida, el propio Cristo dice, las aves significa que es el maligno.
es el diablo. Lucas lo dice abiertamente, es el diablo que arrebata la semilla. Es decir, las aves son sinónimo de demonios. Por lo tanto, cuando dice acá Apocalipsis 18, guarida de toda ave inmunda y aborrecible, perfectamente podríamos pensar, interpretar de que está hablándose de guarida de demonios. Hermanos, honestamente, si alguien me dice la salvación no es solo por Cristo, sino por María, sino por los santos, sino por sacramentos, eso es doctrina de demonio. Eso hay que decirlo, hermano, eso hay que advertirlo. Todo aquel que se ponga o se superponga en la obra de Cristo se transforma en un ídolo, aborrecible por el Señor. La salvación es solo por Cristo. Y yo le doy gracias al Señor porque yo provengo de una familia muy humilde. Éramos católicos, ¿cómo se dice? No es que iba a decir otra cosa, pero me abstuve. Católico, apostólico y romano. Y el Señor un día me arrebató de allí. No fui yo el que salí, sino que el Señor me arrebató de allí. Me sacó de estas garras, hermano. Guarida de demonios. Y ocurre lo que vamos a leer a continuación para ir terminando, mis hermanos, porque aquí viene la sentencia final, versículo número 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Si usted ve a las hijas de la madre, todas enriquecidas. Y mire lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Nada, hermanos, va a quedar impune. Todo esto que conforma la gran religión misterio, la madre y las hijas, va a ser destruida. Pero antes el Señor le dice a su pueblo, salid de en medio. ¿Cómo es que el pueblo puede llegar al medio de eso? Yo confío, hermano, sinceramente, de que en medio de esta mujer hay creyentes que el Señor va a sacar y está sacando ya. ¿Cuántos curas se han convertido al Evangelio? ¿Cuántas personas que fuimos católicos salimos desde allí? Pero en sentido profético entendemos algo muy profundo, hermanos, que es importante mencionarlo. El pueblo de Israel va a ser engañado producto de este brazo religioso del anticristo. Porque dice la Escritura que este personaje, que también le llama un príncipe que ha de venir, lo dice Daniel capítulo 9, verso 27, impondrá un pacto. ¿Un pacto de qué? ¿Un pacto con quién? El pueblo que está ahí descrito en Daniel capítulo número 9 es el pueblo de Israel, son los judíos. Los judíos van a firmar un pacto, un acuerdo con este hombre, anticristo, ¿cierto?, cuyo poder religioso será esta mujer. Y en medio de la guarida de demonios, el Señor le dice a su pueblo, salid de en medio, hermanos. Yo quiero terminar acá, no sin antes mencionar aquí un versículo tremendo que está en 2 Corintios, porque fíjense que lo que está citando Juan está escrito mucho tiempo atrás por el profeta Isaías 52:11 y Jeremías 58, es decir, siempre el Señor llamaba a salir. Somos la única generación que pensamos que podemos reformar desde adentro. El gran problema de Martín Lutero, ¿cuál fue? Entre otros, que quiso reformar desde adentro. Es un fracaso total. El Señor nos manda a salir. Hay hermanos que dicen, ¿sabes? Hermano me dice, en mi iglesia se enseña esto, se dice esto otro, el pastor es un manipulador. ¿Qué le puedo decir? Salga de allí. No para ser prosélito, para que busque la verdad. Y el Señor dice, el que busca halla, ¿cierto? El que golpea se le abre. Por lo tanto, no quédese allí para ver si se puede reformar desde adentro. No, es un fracaso, hermano. El hombre quiere hacer lo que Dios no hace. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 6.
No os unáis, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto nos viene muy bien para tiempos de mucho ecumenismo, hermano. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Note, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, volvamos a Apocalipsis 18. El Señor retira a su pueblo, le envía, le manda salir de allí y comienza la destrucción de esta mujer. Versículo 8 en adelante, Apocalipsis 18:8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercancías. Después menciona lo siguiente, mercancías de oro, de plata, de piedras, versículo 12, piedras, perlas, lino fino, ¿qué más dice? De púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera onerosa, etcétera, etcétera. Si seguimos leyendo, versículo 16, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata. Ahí hay otra referencia clara, adornada de oro y piedras preciosas. Bueno, lo demás usted lo puede leer en casa. Yo quiero terminar en esta noche, se nos fue el tiempo, con el capítulo 19. Después de esto, ¿después de qué? Es la pregunta, ¿cierto? De la destrucción de esta mujer. Porque no va a quedar impune. Mire, después de esto hay una gran voz de la gran multitud del cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bueno, una vez que el Señor venga en poder y gran gloria, destruye a esta mujer antes que ocurra lo que todos vamos a estar esperando. Unirnos al Señor como la esposa de Cristo en esas bodas del Cordero, donde beberemos ese vino nuevo, como dijo el Señor, en ese reino ya establecido. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.